Bueno, esta noche tenemos el gusto de tener al doctor Laude Fernández, abogado, presidente de la Fundación Festival Vallenato Mayor, amigo y digamos que melómano y muy conocedor del folclore y de la cultura colombiana, en especial de la cultura eh, valduparense. También tenemos al maestro Santander Durán Escalona, uno de los últimos juglares que gracias a Dios podemos todavía disfrutar. Él es ingeniero agrónomo y compositor vallenato. Eh, quien les habla, el doctor Luis Carlos Bray, médico y cirujano, coordinador operativo de trasplantes, y dentro de poco creo que va a lograr conectarse el doctor Stevenson Marulanda, médico y cirujano, presidente del Colegio Médico Colombiano, docente universitario, abogado, investigador y científico colombiano, que esperemos logre subsanar algunos inconvenientes que ha tenido para poder conectarse, ya que está todavía en el empalme por lo de la presidencia, está en empalme en estos momentos, entonces está él como presidente del Colegio Médico está en esa tarea. No nos va a poder acompañar Alberto Beto Villa, el actor y compositor cantante vallenato, por motivos laborales. Hoy está grabando y se le cruzó con cuestiones de trabajo. Pero bueno, para comenzar, decirles que el trasplante, hoy lo hemos titulado este Ateneo, trasplante es una fraternidad entre la ciencia y la cultura, ¿no? Vamos a tocar 4 puntos en específico en esta hora. Vamos a hablar un poquito de la introducción, de cultura, los mitos, algo de leyenda. Enlazar lo que es la medicina con la ciencia y el arte, y de algo muy de nosotros, los que trabajamos en el área de trasplante, tocar lo que es el dolor y la muerte desde una perspectiva totalmente distinta a lo que normalmente lo hacemos, que es desde el punto de vista académico. También hablaremos de ese eslabón como vínculo social que puede llegar a ser el trasplante en esta sociedad, en la sociedad colombiana, una sociedad golpeada, donde sentimos muchas veces desconfianza el uno del otro, y yo creo que y queremos llegar a esa conclusión, que el trasplante es ese vínculo social donde la cultura, nuestro folclore, nuestras tradiciones pueden llegar a ser ese medio que haga de ese eslabón ese vínculo social que queremos de solidaridad para poder tener más donantes en Colombia. Bueno, quisiera si a muchos de los que están aquí reunidos, que Fermina Daza, una mujer bella, hermosa, que fue descrita por nuestro premio Nobel en El amor en los tiempos del cólera, y que hoy la traigo aquí retratada en Giovanna Messorio, que es una actriz la cual hizo ese papel digamos que hace un par de años, y del cual esa novela dada por Gabo, si nos remontamos a cómo Gabo la describía, decía que hablaba de la diosa coronada, y su epílogo en la novela, podríamos hablar de: en adelanto van estos lugares, ya tienen su diosa coronada. Así que hoy podríamos escuchar en este minuto siguiente el por qué nuestro premio Nobel, una de las personas más versadas en la literatura que ha existido en Colombia, pudo demostrar que sí se puede tener una relación
entre la ciencia y el arte. Y aquí lo escuchamos. ¿Cómo surge el título El amor en los tiempos del cólera? En todos mis libros, lo último siempre es el título. Hemingway decía que él llegaba a tener hasta 80 títulos posibles de un libro y al final escogía el que era. Yo creo, como decía de los personajes, el personaje principal de un libro es el libro mismo. Entonces, si tú no encuentras el título que es, se te desgracia el libro. Pero si empiezas a buscar 80 títulos, te enredas y después hay dos que te gustan lo mismo y no sabes qué hacer con ellos. Entonces, eso hay que olvidarlo por completo hasta el final que el libro sale. 100 años de soledad no tenía título, cosa que parece imposible, hasta la penúltima línea. Que dice, con las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Ahí pegué un salto y este es el título. Y ya el día que terminaba, El amor en los tiempos del cólera, yo sabía que necesitaba un título que pareciera más de tratado médico que de novela, por toda la cuestión del cólera y por lo que había, la conclusión que había llegado durante la escritura, de que los síntomas del cólera son exactamente igual a los síntomas del amor. Entonces, sobre esa base, yo seguí la novela y había terminado y no tenía título. Sabía solamente eso, que debía ser de tratado de medicina. Y un día recuerdo perfectamente que me estaba afeitando, El amor en los tiempos del cólera, enterito así. Pegué un salto y le dije a Mercedes, ya tengo el título. Y en ese momento ya es como, no es como si lo inventas, no es como si lo haces, sino como que lo descubres. Y una vez descubierto ya no hay nada que hacer porque ese es el título aunque tú lo quieras cambiar, ya no puedes entenderlo de otra manera. Bueno, y como muy bien lo dijo nuestro Nobel, él guardó una relación entre Fermina Daza, entre la medicina y ese mundo imaginario y macondiano. Pero resulta que Fermina Daza realmente existió y él se inspiró en alguien muy particular llamada Josefa Guerra. Yo quiero que el maestro Santander Durán Escalona, que hoy me dijo que si había leído muy bien el título, que si había leído muy bien el libro, porque había parte de ese libro donde hay parte de la historia familiar del maestro Santander Durán Escalona, y le doy las buenas noches a él. Y maestro, cuéntenos un poco cómo fue que sucede esa inspiración, ¿no? Usted como compositor, como artista, ¿cómo es que esa aproximación que pudo haber tenido tanto el maestro Leandro Díaz, quien fue el autor realmente de ese epílogo, de esa frase, en adelanto van estos lugares, ya tienen su diosa coronada, y el premio Nobel Gabriel García Márquez? Un fraternal saludo a todas las personas que se han vinculado a esta agradabilísima reunión. Yo quiero comentarles que posiblemente la última visita que hizo Gabo a Valledupar la hace en el año 83, creo, cuando después de ganar el premio Nobel, y llega a un festival vallenato invitado por la junta directiva del festival como jurado. Es decir, era un festival en homenaje a Gabriel García Márquez. La familia de los Durán, su origen es de Aracataca. Mi tío abuelo, el general José Rosario Durán López, era un general de la guerra de los 1000 días. Había sido compañero de armas con el coronel Márquez, y posteriormente, cuando el coronel Márquez tuvo su problema ya en Barrancas y tuvo que salir de allá con su familia para evitar una tragedia mucho más grande que la que acababa de suceder, él comenzó a deambular, fue a Riohacha, fue a Santa Marta, fue a Barranquilla, regresó a Santa Marta, y en ese momento lo llama desde Aracataca, lo llama el general Durán, que era el jefe civil
militar y creo que hasta eclesiástico de Aracataca y uno de los mejores reproductores de Aracataca, porque tuvo como 20 hijos. Entonces el general lo llama, sabe que el coronel está allá en Aracataca, en Santa Marta, y lo llama y lo invita a que venga a Aracataca, que era en ese momento un polo, el segundo polo de desarrollo de la zona bananera, donde existían una serie de oportunidades que podían permitirle desarrollar sus actividades o organizarse familiarmente. Cuando el coronel Márquez llega a Santa Marta, de Santa Marta, el general Durán ya le tiene ubicada una casa, que es la casa donde posteriormente nace Gabriel García Márquez, y comienza una gran amistad entre las dos familias. Los Durán, que además son Escalona también, allá en Aracataca, porque los Escalona son de Ciénaga, pero están emparentados con los Durán en Aracataca, y posteriormente se emparentan acá en la provincia. Y el coronel pues se queda allí, esa gran amistad surge y siempre se trataron como familia. Cuando Gabo viene a Valledupar por tercera o cuarta vez, no sé cuántas veces había venido ya con anterioridad, invitado por Rafael Escalona, él llega a Valledupar y le dicen que mi padre, Santander Durán Gómez, está recién operado de próstata, y entonces viene a la casa a visitarlo. Yo estoy fuera de la casa, cuando llego encuentro la casa llena y lo primero que se me ocurrió fue, se me fue el viejo, se me murió mi papá. Pero cuando miro desde la puerta, miro la cantidad de gente y no había gente de Valledupar. Entonces le pregunté a alguien que estaba allí, oye, ¿qué pasó aquí? Y dice, no, allá adentro está Gabo. Hay una cantidad de anécdotas de esa visita, tal vez su última visita, su última entrevista con mi padre, donde mi padre todavía estaba acostado y charlamos mucho rato allí. Dentro de ese grupo vino el doctor López Michelsen de Bogotá, siempre venía con un grupo de damas de compañía, altas funcionarias del gobierno, mujeres muy lindas, y pues uno se acercaba ya como en son de cacería por allá. Pero en esta oportunidad tuvimos la posibilidad de asistir a un paseo vallenato, y una de las damas, que era la jefe de Relaciones Internacionales de Caracol Televisión, nos hicimos amigos. Terminó el festival. Cuando ella regresa, me la encontré aquí en la calle. Digo, ¿qué hubo? ¿Cuándo llegaste? Me dice, no, tal día. Digo, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Dice, no, bien, pero imagínate que me tiene loca Gabo. ¿Y por qué? Dice, quiere que yo le consiga todos los directorios telefónicos del Caribe. Y yo le dije, ¿y ese loco para qué quiere eso? Me dice, eso le pregunté yo, y me dijo, no, ¿y de dónde carajo crees tú que yo voy a sacar los nombres de mis personajes en la última novela que estoy escribiendo? Sino no hay sino dos fuentes de información, que son los directorios telefónicos o los cementerios. Pero, digo, ya tengo el nombre de uno de los personajes. Y él pregunta, ¿cuál es el personaje? Dice, se llama Ausencia Santander. Entonces, yo solté la risa, pues esperamos a que saliera el libro. Cuando salió, me puse a buscar y sí, encontré en efecto, allí estaba la persona esa. Ausencia era una señora que en el libro había sido la amante de Florentino Ariza en Cartagena. Y una de las tantas. ¿Ah? Una de las tantas. Una de las tantas, así dice. Aunque Florentino Ariza era casi virgen cuando se presentó a Fermina Daza, porque él le dice, eso es algo que es muy, muy jocoso allí, porque él dice, mire, te he guardado 50 años te he guardado la virginidad y la castidad, estaba enamorado de ti por 50 años, aquí vengo y vamos a ver que tenía 622 amantes, entre ellas
su familiar. Qué pena, ¿no? Qué pena, maestro. Sí, claro. Ese es el hombre. Entonces, esa era la esposa de un capitán de buque donde él hace su viaje final, y el capitán, cuando viajaba entre Cartagena y Honda por el río Magdalena, cuando salía del puerto de Cartagena tocaba el pito del buque, pues, para despedirse de la mujer que lo estaba despidiendo desde la ventana de su balcón. Y entonces el buque arrancaba por un lado, y Florentino Ariza entraba a la misma casa por otro lado, donde sabía que podía pasar 15 días de asueto. Entonces, esa es como la anécdota en la cual Gabo captura una canción mía con mi nombre, los mezcla para formar un nombre muy sonoro, ¿no? Ausencia Santander. Ausencia Santander. Ese tema, maestro, me le adelanto un poquito a la audiencia. Espero que, si no lo veo por ahí la guitarra, pero bueno, al menos nos dé a capela alguito de ese tema que muchos de los colombianos que hoy nos ven, creo que deben y también de la ciencia médica, ¿no? Que está acá reunida. Doctor Laude, una pregunta. Y bueno, cuéntenos un poco, Laude, del maestro Leandro Díaz. Usted que vive, que es oriundo de un pueblito muy cercano de donde hacía sus correrías el maestro Leandro Díaz, ¿no? Bueno, muy buenas noches para todos a este Ateneo de Coordinadores de la Donación. Gracias, Luis Carlos, por la invitación. Gracias a mi querido hermano Santander Durán Escalona, siempre presente en los grandes eventos de este país. Hay un tema que es apasionante, y es el folclore, nuestro folclore, no solamente el folclore vallenato, sino en general el folclore colombiano. Pero hablamos del folclore que nos corresponde a cada quien donde nacimos. En el caso mío, que nazco en Manaure, Balcón del Cesar, tierra de obligada trayectoria de los juglares de nuestra región. Ahí, a muy corta edad, tuve el gusto, no el gusto de conocer a Leandro Díaz, porque realmente yo era muy niño, y cuando conocí a Leandro Díaz en casa de Juan Manuel Muegues, no fue una experiencia para un niño de 7, 8 años muy agradable, porque era la primera vez que veía a un ciego que se le ponía la mano en el hombro a alguien para poder caminar, y era una sensación pues extraña, ¿me entiendes? Porque nunca podía, más aún que cantara. Entonces uno veía con cierto temor, porque lo que uno desconoce, lo que le causa es miedo. Sí. Pero incluso muchos años pasaron para poder asimilar y notar la grandeza de Leandro Díaz, que en muchas ocasiones se sentó en el pretil de mi casa a esperar el lechero para irse para el Plan o para el Piñal, la tierra de el maestro Emiliano Zuleta Vaquero. También en alguna oportunidad visitó pues la finca de mi padre, de Laudelino Fernández, que queda pues ahí en las estribaciones de la serranía del Perijá. Y eso fue viendo, el acercamiento era más factible, porque ya empezaba uno a conocer y a escuchar las canciones que cantaban los grandes artistas del maestro Leandro Díaz. Una pregunta, doctor Laude. ¿Es cierto que la diosa coronada, que en este caso era Fermina Ariza, pero en la vida real, en la vida del maestro Leandro Díaz, es Josefina Guerra, nunca aceptó al maestro Leandro, ¿no? O sea, y tuvieron de pelea casi que hasta cuando se murieron, casi que de medio de pelea. A ella no le gustaba porque el maestro, dicen que hay una anécdota allá en Valledupar, en la región, de que ella estaba brava porque nunca el maestro le dio ni siquiera un vestido. Y creo que por allí, dice el mismo hijo, Ivo Díaz, que tuve la oportunidad de escucharlo una vez, que el papá tuvo que regalarle un vestido y unos zapatos una vez para poderlos reunir, porque siempre quisieron reunirlos y no podía. ¿Es cierto eso o no? Dentro de ese anecdotario. Pero mira, las historias que uno puede narrar
es las que ha tenido muy cerca o las que ha vivido de su infancia. Pues la historia que yo tengo más clara y que aún sigo visitando a Matildelina en la población del Plan, esta es más vigente. Yo preferiría que el maestro Santander Durán Escalona hablara un poquito sobre Josefa Guerra, que le toca más a ese territorio de Valledupar. Claro que sí. No sé si aquí escuchamos un pedacito de la... Bueno, preparen el vino. Gabriel García Márquez, aquí está lo que te inspira. Señores, vengo a contarles, hay nuevo encanto en la sabana. Señores, vengo a contarles, hay nuevo encanto en la sabana. En adelanto van estos lugares, ya tienen su diosa coronada. En adelanto van estos lugares, ya tienen su diosa coronada. La vida tiene buen adelanto si tiene diosa de los encantos, si tiene su corona de reina, lo bello, aquí está el Magdalena. Y si tiene su corona de reina, lo bello, aquí está el Magdalena. Maestro, cuéntenos un poquito de eso que dijo Lau. Maestro, está sin sonido. Escúchame, pero me desconecté en ese momento y no listo. pude darme cuenta de qué mentira estaba diciendo Lau. No, yo le escuché lo de Leandro y es lógico, ¿no? Era un personaje que realmente al primer impacto de vista no era atractivo, pero en la medida que uno comenzaba a profundizar en su espíritu, en su alma, a través de sus obras, se da cuenta de la grandeza del personaje. Yo tuve la gran oportunidad de irme acercando poco a poco a él. Inclusive en alguna oportunidad en una canción lo toco, le hago un reconocimiento. Y lo único que les puedo decir es que es el poeta natural más grande que tenemos en Colombia, ¿no? Sí, la cacica lo describía como el Homero del vallenato. Por lo menos en el vallenato y en la canción colombiana. Amén. Un hombre que no tuvo oportunidades en la vida, que aprendió a conocer las flores por su olor en el jardín de sus hermanas o de sus tías, ¿no? Un hombre que después me tocó compartir con él mucho y en alguna oportunidad hasta me quitó una novia. Seguro, yo estaba en una parranda y yo llegué a la parranda y había una dama muy linda y comencé a galantearla, pero en cualquier momento me descuidé y cuando volví a mirar ya Leandro Díaz estaba besando a la dama. Entonces eso para mí fue maravilloso, fue una experiencia preciosa y siempre cuando tenía la oportunidad le tomaba el pelo alrededor de ese cuento, de lo peligroso que era, porque era bello espiritualmente. Sí. Intelectualmente, entonces atraía, tenía un atractivo especial. Así es, ¿no? Y lo importante, y aterrizando un poco con el tema de la fraternidad entre la ciencia y la cultura, nosotros vemos también un ejemplo del maestro Leandro Díaz, que a pesar de la adversidad siempre estuvo presente para, desde muy niño, él se crió como aislado en eso, lo que hoy llaman el bullying, ¿ya? Y él no le importó, salió adelante y es ejemplo para las personas, hoy por decirles algo, las personas con algún grado de discapacidad, que sí se puede salir adelante
evolucionando o perfeccionando otros sentidos. A él le faltaba la vista, pero pudo digamos que perfeccionar otros sentidos como el auditivo, porque ¿sí? Yo lo llamaría, perdona, yo lo llamaría un trasplante de sentidos. Para entrar en este Oye, mis queridos contertulios, hay una frase o una estrofa de una canción que yo la relaciono mucho con Leandro Díaz. Y hablando en el tema de trasplante, pues está muy acorde con aquellos sentidos que de pronto algunos de manera infortunada nacieron sin él o lo han perdido. Y dice, la mujer y la primavera son dos cosas que se parecen. La mujer huele cuando está nueva y la primavera cuando florece. Eso me parece a mí es a Leandro Díaz, a pesar que es de Alejo Durán Díaz, ¿ya? Pero sí es una frase o una estrofa que realmente Leandro Díaz hubiera disfrutado con. Sí, no, y Laude, mira, tú ahorita tocaste a Matilde Lina, uno de los, yo creo que de las canciones insignias del maestro Leandro, y hablaba con Ivo Díaz una vez, y Ivo, que es el hijo, decía que, bueno, pero ¿cómo hizo tu papá para poder que Matilde camina? O sea, que tú sabes de eso, porque bueno, yo de vez en cuando escribo y uno cuando es feo, cuando no es muy agraciado estéticamente, no ha nacido con esa virtud, le toca conquistar con canciones o con poemas, y así me tocó a mí, y resulta que le preguntaba yo a Ivo Díaz, y él me decía, no, lo que pasa es que mi papá prestaba mucha atención y con los sonidos de los tacones, del taconear, por eso sabía que caminaba bonito, que caminaba chévere. Entonces de ahí como que él se inspiró en eso. Eso fue lo que me dijo. Puro paso fino. Entonces son cosas que nos enseñan hoy nosotros que tenemos esa posibilidad de, esa bendición de tener todos nuestros sentidos. Pero bueno, miren algo. Resulta que mirando la cultura, aprendiendo un poco de qué es la cultura, las formas de aprendizaje de la cultura, las características de la cultura misma y para qué sirve la cultura, contestándonos estas preguntas, realmente nosotros, ¿qué me pasó acá? Nosotros podríamos mirar que la cultura incluye varios aspectos de las personas, que donde la gente puede aprender y tiene en común con un grupo humano o con la sociedad en general. Nosotros la cultura la tenemos desde niños. Hay muchas formas de aprendizaje. Por eso, en el tema de, yo he visto, maestro y doctor Laude, maestro Santander, resulta que nosotros queremos culturizar a los hospitales, a la ciudadanía en particular, a la sociedad en general, porque sea un poco más solidaria, porque cuando nos acerquemos diga que sí, pero resulta que a veces los mecanismos de culturización o de enculturación, como se denomina realmente, que inician en la niñez, son más de colonización. O sea, a veces queremos que la gente done como que a la fuerza, como que se sensibilice a la fuerza. Entonces, rompiendo ciertas culturas organizacionales que hoy se habla en los diferentes hospitales. De allí la importancia que yo he visto que es necesario coger a la cultura, todas nuestras tradiciones, todo ese folclore, basarla en la experiencia, tanto a nivel, digamos que social, observacional y desde la inconsciencia, que es donde se aprende la cultura, y empezar a enculturizar a la gente, a nuestros colegas. Muchas veces nosotros vamos a las clínicas y los mismos médicos, nuestros mismos colegas, no nos quieren colaborar, nos hablan de que somos los boleros, nos dicen una serie nos hacen un poco de bullying en el tema, pero eso, ¿qué pasa? Que si eso se arraiga, resulta que la cultura muchas veces, como característica que tiene, es simbólica. El ser humano le da un significado siempre a cada cosa, por eso la cultura se vuelve simbólica, la cultura somete a la misma naturaleza.
porque una cosa son las necesidades y los instintos biológicos que son expresados de manera particular por cada cultura. Sí, hay un qué biológico, pero la cultura siempre nos va a decir el cuándo, el cómo, el dónde, en qué forma. Por eso yo quisiera que ustedes desde el ámbito cultural, ustedes que son actores de la cultura en Colombia, que son protagonistas a través, han hecho historia en la cultura, tanto el maestro Santander Durán Escalona como el doctor Laude Fernández, me digan cómo nos podría ayudar esto para poder sensibilizar desde nuestras raíces y nuestras tradiciones, poder entronar al trasplante como parte de la cultura colombiana para aumentar la donación y sensibilizar la donación en Colombia. Maestro Santander. Sí, gracias. Primero los más jóvenes. Considero que uno de los temas que trato normalmente en la universidad es el de la cultura, la aculturación, la penetración cultural. La cultura para mí es todo lo que el hombre aprende en sociedad y los conocimientos que son pasados de una generación a la siguiente a través de una comunidad, en una comunidad. En este caso, no podemos, digamos, lo que desencantarnos de que un concepto tan novedoso como cambiar una cultura en la parte médica, por ejemplo, penetrar con unas nuevas tecnologías que permiten la supervivencia tanto de la persona que dona como de la persona que recibe, se necesita hacerle de verdad un gran trabajo de difusión, de promoción a nivel de los cuerpos médicos y a nivel de las comunidades. Porque todavía estamos imbuidos de una serie de conceptos religiosos, prevenciones atávicas en relación con la persona que muere o la persona, sí, principalmente la persona que muere. Entonces hay necesidad de cambiar esto hacia un concepto novedoso de la persona que cede, que está regalando vida a alguien que no conoce y que esa persona puede ser uno mismo. Uno puede estarse burlando de cuando se habla de la donación de órganos, pero realmente, y si hágase la pregunta, ¿y si el que necesita el órgano soy yo? Así es. ¿Cuál es mi posición como médico, ¿no? Como periodista, como ser humano, si el que necesita y sabe que depende de una donación de un órgano soy yo? Es la persona que en este momento ha estado con una concepción diferente del concepto de donación de órganos. Entonces hay que hacer un trabajo bastante profundo, masivo, que realmente, si bien ustedes son unos pioneros en este campo en Colombia y además son unos apóstoles de estos procesos de donación de órganos, necesitan el apoyo institucional, el apoyo del gobierno, de una campaña amplia, una campaña promocional que llegue a todos los niveles, desde el niño hasta el abuelo, desde el campesino, a todos los estratos sociales, con el fin de que nos concienticemos de que podemos regalar vida. Ok. Muchísimas gracias, maestro. Sí, realmente, mire. Bueno. Dime, Laude, cuenta. Bueno, Luis Carlos y todos los asistentes, yo pienso que, y estoy convencido que la cultura
ese es el medio. Está bien que necesitamos el respaldo de las instituciones y todo, pero así tengamos los recursos que pudiéramos tener a la fuerza, como tú dices, no vamos a lograr ese tema. Yo, por intermedio de la Fundación Festival Vallenato Mayor, nosotros hemos venido adelantando unos objetivos de brindarle un reconocimiento a aquellos colombianos que a lo largo de su vida han contribuido con el enriquecimiento de los valores del país, con un trabajo fuerte, así como el tuyo, Luis Carlos, como el de Santander Durán Escalona y tantos otros científicos y médicos que hay comprometidos con lo que tienen. Pero si nosotros nos metemos un poco más en la cultura, coloco un ejemplo con la experiencia que tenemos nosotros con los actos culturales que hacemos. Si hacemos un concurso de canciones, por decir alguna cuestión, relacionadas con el trasplante de órganos, minimizando ese mito que hay de que si las personas tienen que enterrarlas completas o algunas de estas tantas cosas que si les traen los órganos o donan sangre, no se van al cielo. Otras barbaridades que de pronto pudieran decir algunas personas, pero que realmente las creen. Pero si nosotros llevamos esto, minimizamos con el tema de la cultura, sensibilizamos a la gente, de pronto volvemos el tema de los trasplantes a una canción jocosa o una poesía o una pintura. Creo que llegando por intermedio de la educación, podemos borrar todas esas tachas que pudieran tener el trasplante de órganos en nuestro país y en el mundo entero. Creo que es uno de los mecanismos que debiéramos de sacarle provecho para sensibilizar a aquellas personas que queremos donar los órganos y que aún no sabemos cómo hacerlo. Es que la cultura es una herramienta que realmente ha sido desaprovechada en este país. Por la misma estructura política nuestra, se considera un área de segundo nivel cuando es la manifestación de nuestra nacionalidad. Es algo que con eso nosotros mismos nos identificamos, o sea, nos identifica el mundo por intermedio de la cultura. Esa es parte de la cultura, maestro. Sí, así es. Entonces, yo he visto, sobre todo en los últimos tiempos, en esta última temporada, vi cómo la cultura popular desarticuló en las calles de Colombia la violencia. Así es. Cuando la gente salió, cuando los artistas salieron a plantear su problemática y a decirle: necesitamos a un país en paz. Y el país debe responderle a la cultura, y la cultura debe responsabilizarse de otras cosas, como por ejemplo esto. Una cosa, perdone, es la cultura social, y otra cosa es la instrucción, la canalización de ciertas necesidades o propuestas a través de la cultura. Y es válido. Así es. Entonces, mire, si hacemos obras de arte, si hacemos, como decía Laudelino, si hacemos teatro, si hacemos cine alrededor de estas problemáticas, yo creo que podemos ganar mucho y avanzar muchísimo, muy rápido. Sí. No, y le agradezco, maestro, a ustedes y lo mismo a Laude, que ustedes que son hacedores de la cultura, aunque todos somos hacedores, pero son protagonistas principales, como les dije anteriormente, para tener estas propuestas en estos espacios donde a veces la ciencia nos abarca y nos quedamos en la parte académica, pero se nos olvida el tema cultural. Y cada vez que hablamos de la cultura de donación, lo hablamos como las charlas de sensibilización que tenemos, que es importante por la solidaridad, el bien del prójimo, etcétera, etcétera, pero se nos olvida que nosotros somos ricos culturalmente. Colombia es un exportador de la cultura, del folclore, de nuestras tradiciones. A la gente le encanta eso. Tanto es así que, mire, muchas veces, y le pongo algo, si nosotros tenemos anécdotas del hombre caimán o del Francisco el Hombre,
por decirles algo, no sabemos la parte mítica. Si hoy le preguntamos a nuestros jóvenes, a muchos de nuestros jóvenes o niños, quién es, digamos, quién es Zeus, pues la gente lo entiende, quién es Zeus. Pero saber que nosotros tenemos algo donde hubo un hombre que compitió con el diablo cantando y que como fue Francisco el hombre y pudo vencer al diablo y todo lo demás, que son parte mítica, parte folclórica, eso nosotros no lo entendemos, pero sí conocemos de Thor, conocemos de Zeus, y yo creo que es importante que nos adentremos en aquellos protagonistas y que ustedes sirvan de voceros, de masificadores en ese gremio también, y que nos logren vincular, logren hacer lo que dijo Laude ahorita, la fraternidad entre la ciencia y la cultura. Bueno, aquí adentrándonos un poco en la medicina ya un poco académica, en qué es dolor, qué es muerte, nosotros tenemos ciertas cositas donde traemos la palabra paciente. Usted sabe que viene de su raíz como tal, tiene que ver con dolor, pero mire que tenemos ciertas fábulas que nos han enseñado en la escuela, en nuestro bachillerato de la mitología griega, el dios Deimos y Fobos, que eran gemelos, hijos de Ares y de Afrodita, los cuales uno era el dios del dolor y el otro era el dios de la fobia. De ahí viene toda la palabra fobia del dios Fobos. Nosotros también tenemos culturalmente cómo expresar eso, no a través de la parte mítica, pero sí de nuestros juglares. Yo aquí les traje, y voy a avanzar un poquito rápido porque ya porque quiero llegar al tema de la muerte, donde, maestro, sí quiero que usted se despache en una preguntita que le tengo. Y resulta que tenemos acá al maestro Alejandro Durán, yo creo que uno de los últimos juglares también, donde le canta el dolor, donde él dice: tengo un dolor. Y yo quiero yo tengo un dolor, no sé a dónde me duele. Yo tengo un dolor, no sé a dónde me duele. Como él lo va relacionando con la muerte, ¿no? Esta frase que ay, yo tengo un dolor, no sé a dónde me duele. Yo creo que es en el corazón por las benditas mujeres. característica del Nobel, como que necesitaba un trasplante cardíaco porque le dolía mucho el pecho, ¿no? Por las mujeres. Y acá, en este ritmo que es ritmo son, pena y dolor, donde el maestro se despacha mirando todo lo que hay detrás del dolor. Estos versos de juglar. Anda buscando un calmante pa' tu pena y tu dolor. Si tú mismo lo buscaste, que Dios te dé el perdón. Si tú misma lo buscaste, que Dios te dé el perdón. Me parece que la muerte es la que te da el perdón. ¡Opa! Y aquí vemos, para terminar, y empezar a hablar un poquito de la muerte, porque nos está cogiendo el tiempo. Miramos aquí a lo que es himnos en este slide, en esta pintura, himnos, tánatos y queres, donde los griegos en su mitología hablaban de esa muerte, de esa buena muerte, ¿no? Que era tánatos. Nosotros obviamente la muerte la hemos mitificado
dentro de nuestras tradiciones judio-cristianas, muchas veces de que es buena porque tenemos una vida en el más allá, pero nadie quiere morirse. Entonces entramos en esos miedos y en esos temores que tiene el concepto de muerte muy arraigado culturalmente. También, sin embargo, los griegos tenían en Queres, en las hermanas, que eran hermanas de los gemelos himnos gitanos, la mala muerte, o sea, el morir violentamente. Y había algo que se parece mucho a la muerte, que son los sueños, y este era el dios del sueño, Hipnos, y sus muchos hijos, como Morfeo y todos los demás, que nos ponían a dormir placenteramente. Entonces imitaban a la muerte. Los griegos también tenían sus afanes en eso. Y yo hoy, preguntándome qué es la muerte, entrando en esa perspectiva de la muerte animalista, saber y decirle a los que nos escuchan que hay varias perspectivas de la muerte. Hay una perspectiva mentista, otra personista, donde ya están los geminoides y todo lo que habla la nueva tecnología de crear robots, crearnos, digamos que replicarnos genéticamente para tener una persona prácticamente igual a nosotros. Todo esto viene de los miedos a la muerte, que yo lo simplifico en tres aspectos. Y no sé ustedes qué opinan, tanto el maestro como el doctor Laudo, que es el miedo a la muerte en sí misma, el miedo a morir sufriendo y el miedo a dejar de existir. Yo creo que ahí es donde se resumen el tema de esos miedos que nosotros tenemos a la muerte. Y médicamente a nosotros, maestro, nos han enseñado desde una perspectiva animalista que la muerte es la ausencia o el cese irreversible de la función cardiopulmonar. Y aquí tenemos, digamos que la determinación de la muerte desde el punto de vista, desde los signos vitales, ¿no? Que fue arraigado. Luego tenemos otra que es la comprobación del cese irreversible de la función del encéfalo, con todo, aún en presencia de un funcionamiento cardiovascular y ventilatorio artificial, que aquí es donde entra el tema de muerte encefálica, donde es la ausencia de los reflejos del tallo cerebral en particular. Y ahí aparece esa palabra que usted, con la cual comenzó la charla un poquito y que la vinculó Gabo. Y yo aquí le traje, qué pena, no quiero poner el audio, sino que quiero que usted, que fue el compositor, cuando nosotros vemos esas líneas que dice de la ausencia, ¿en qué se basó usted? Porque cada vez que cuando yo escuché esa canción por primera vez, pues era adolescente y estaba enamorado, y creo que fue una de las tantos amores que no tuve, que me dejaron, y bueno, y daba pero ahí me desahogaba, porque hay cosas que la medicina no cura, y me desahogaba en la música. Pero ahora en el área del trasplante veo que nosotros a veces, cuando despedimos a alguien, muchas veces lo hacemos con ranchera, pero también nos podemos despedir con esa canción que usted compuso, maestro. Aunque me imagino que fue un desamorío, pienso yo, ¿no? Lo que lo inspiró. La puso difícil. Lo puso a cobar. Sí. Esta canción tiene muchas aplicaciones, porque generalmente cuando yo la interpreto, la ofrezco como un homenaje a todos aquellos que en uno u otro momento han sentido el dolor de la ausencia. Ausencia de un ser querido, ¿no? Principalmente. Ausencia de nuestro país. Por ejemplo, para las personas que están fuera del país, esta canción, según me han contado, ha sido un himno.
de nacionalidad fuera de Colombia. Tuve la oportunidad hace 15 días de interpretarla en el Teatro Colón. Bueno, uno no se da cuenta desde el escenario qué está sucediendo con el público. Sí sabía que el público estaba respondiendo, no lo que me dijeron después de que había muchísima gente llorando, ¿no? Tocado por la profundidad espiritual de la canción. Esta canción, ¿no? Lo compongo precisamente a un sentimiento de soledad y de ausencia, sin nombre propio. Okay. Yo creo que me han insistido muchísimo durante toda la vida, porque los periodistas son chismosos y quieren llegar a hacer eso, a descubrir quién fue la musa de Leandro Díaz. Eso no importa. La musa es lo de menos. ¿Quién fue la persona? No. ¿Qué espíritu despertó ese sentimiento? Es otra cosa. Y yo, en el caso de la muerte, yo tengo una formación de dos áreas, la parte espiritualista y la parte científica ecológica. Ambas coinciden en que son energías, que somos energías densas, energías sutiles, que nosotros somos electricidad, que todo tiene su origen allá en el Padre Sol y que el Sol es una manifestación del gran arquitecto del universo. Así es. Entonces, pienso que solamente es la muerte como tal. No, sí, la tenemos miedo, no queremos, tenemos nuestros arraigos terrenales, nuestros amores, nuestros cariños, nuestros sentimientos, nuestras emociones amarradas a un paisaje, a un grupo familiar, a un grupo de amigos, a una ciudad, a un país, al planeta. Pero llega un momento en que, por leyes de la naturaleza, debemos marcharnos de aquí. Y entonces yo lo tomo como una transformación de lo denso a lo espiritual, a lo sutil, a las energías sutiles. Creo en eso, en que existe un alma, en que existe un espíritu, otros cuerpos que se desprenden, de acuerdo a las filosofías orientales, se desprenden de nuestro cuerpo físico y nos llevan con todo nuestro conocimiento. O sea, que es cruzar una puerta. Yo lo único que le pediría, ¿no?, a la vida sería que lo que yo encuentre del otro lado de esa puerta sea tan interesante como lo que he vivido aquí, o mucho más, porque tiene una oportunidad de explorar más, de preguntar más, posiblemente. Entonces, la miro con mucho respeto, sé que es ineludible y que es un paso hacia otra dimensión. Y lo digo por experiencia, porque yo he tenido experiencias de extracorporales que me han permitido experimentar otros planos, otras dimensiones. Y he podido salir del cuerpo sin un trauma, sin nada, sencillamente salí, ¿no? O aplicando una técnica, o sencillamente porque me dieron la orden de que saliera y que me diera cuenta de lo que estaba pasando. Y allí sí, eso sí me desbarató toda la estructura política de pronto o ideológica que yo pude haber obtenido en la universidad cuando pasé por el materialismo científico, etcétera, etcétera, la dialéctica, y todo eso quedó allá arrumado. Le dije, si Carlos Marx o si los grandes pensadores soviéticos y alemanes materialistas hubieran tenido la oportunidad de una experiencia extrasensorial, eso no existiera. Esas teorías se hubieran derrumbado
Pero como eso está al alcance de pocas personas o gente muy interesada en esto, entonces nosotros no, no valoramos lo que haya después de. Okay. No, maestro, Más o menos ese es mi muy visión. interesante. Maestro, ¿nos podría regalar un pedacito o quiere que lo ponga de acá desde el sonido? Qué pena, ¿no? No, yo tengo muy pocas oportunidades de hacer esto. Yo sé, yo sé, yo sé. Ausencia que me tienes solo, que hasta tu recuerdo aleja de mí. Nostalgias de mirar tus ojos, de sentir tu cuerpo, de tenerte aquí. Ausencia que seca mis ojos, que inspira mis versos por ti. Ausencia que me tiene solo, que hasta tu recuerdo aleja de mí. Ausencia que me tiene solo, que hasta tu recuerdo aleja de mí. Y Oiga, yo quisiera que esta canción yo se cada vez que convirtiera. escucho esa canción me remueve, no sé qué por allá por dentro, hermano, y me pone a volar. Uno, no sé qué. Grabada o las muchas veces que mi querido hermano Santander Durán Escalona la ha cantado o hemos estado en algún sitio que la haya cantado. Es maravillosa. Es maravilloso. Yo Sí, solo no, quisiera que esta canción no se convirtiera en un himno de despedida para los amigos, sino en un himno de llegada de nuevos amores, de nuevas sensaciones, de vida. así será. Así será recordada, maestro. Y Mire mira, que quiero finalizar esta intervención breve diciéndoles que ojalá las personas que piensan en un trasplante, que quieren ceder sus órganos, ponerlos a disposición de otra vida, después de nuestra vida, entiendan que desde otra dimensión van a tener una satisfacción muy grande en contribuir con otro ser humano para que continúe desarrollando su periodo vital en este planeta. no, maestro, muchísimas gracias por esa, Mi querido amigo, bueno, ese tema de la muerte es un tema escabroso, que realmente Pero es real. Muchos artistas, compositores, en cualquiera de sus artistas en general, casi ni siquiera quieren tocarlo. Y así como decía Diomedes, no, mejor no hablemos de eso, ¿me entiendes? A morirse uno con estos calores, mejor dicho, mejor no. Dejemos hasta ahí. Pero sí, realmente el trasplante es una oportunidad, ¿ya? Lo que hemos tenido la oportunidad de gestionar, ustedes desde el punto físico, logístico, otros desde la parte legal, que hemos podido gestionar un trasplante, es satisfactorio, porque un poco más de vida que logremos darle a una persona vale la pena. Solamente hacer el trasplante, si tiene éxito, perfecto, pero así no tenga el éxito que uno esperaba, es necesario que se haga. Creo que es una oportunidad que todos nos merecemos y debemos de darle la oportunidad a las personas que realmente necesitan que se les haga un trasplante. Así es, Laude. Muchísimas gracias por esas palabras.
realmente ya para terminar, porque creo que estamos pasados unos minutos, finalizar con esto, que el trasplante realmente es un eslabón del vínculo social, como muy bien lo explicaban. Obviamente cuando entramos en esas digamos que la ciencia o la parte académica entra en definir estos conceptos como la muerte, la vida, nos queda faltando todavía el centavo para el peso, como dicen por allí. Pero bueno, también nuestro folclore, nuestra cultura, no solamente es de, como muy bien lo expresó el maestro, que espera que sea recordada la canción, no como para el que se va, sino para los amores que vienen, la oportunidad que tenemos de volver a vivir nuevas experiencias como seres humanos. Y nuestra cultura, el colombiano en sí, nuestras tradiciones, hacemos que también nosotros nos reíamos de la vida y también de la muerte. De donde vengo yo, que es la cultura costeña, barranquillera, pues nosotros tenemos la danza del garabato, que es aquella expresión cultural de la pelea entre el hombre y la muerte, y que al final el hombre es el que termina venciendo a la muerte, como lo hacemos en trasplantes muchas veces, cuando se nos agota esa vida y el médico da ese poquito más. Y a pesar de que la muerte se nos ría, nosotros muchas veces logramos reírnos. Desafortunadamente, nuestro gran amigo Beto Villa no pudo asistir, pero recuerdo con esta canción que era de su abuelo, de uno también de esos juglares maestros, la muerte de Abel Antonio, ese señor que se murió, se fue de parranda, como a parrandear, a carnavalear, y después lo daban por muerto y al quinto día llegó. Entonces, la muerte de Abel Antonio nos habla de eso, que es un ritmo también más alegre. Ay, la muerte de Abel Antonio, en mi tierra la sintieron los muchachos. Aquí podríamos ver Ay, la muerte de Abel Antonio, en mi tierra la sintieron los muchachos. Fueron 5 noches que me hicieron de velorio, para mis 9 noches todavía me deben 4. Entonces, ¿cómo se reía de que a pesar de que llegó, imagínense esa escena de alguien que se va a parrandear, lo están velando y de pronto llega y dice, él todavía reclama que a pesar de que se muere, lo están velando, llevan 5 días, pero le faltan 4 para el novenario. Todo eso es parte de nuestro folclore, de nuestras tradiciones, cómo nosotros nos reímos, cómo el pueblo colombiano en las diferentes festividades que tenemos, nos agrupamos y nos unimos en varias expresiones culturales, donde también el trasplante juega está de fondo. O sea, si lo exploramos, si escudriñamos un poco más, podemos llegar. Para algunos que nos ven, como que están acá acompañándonos, muy seguramente la doctora Jimena, que le gusta mucho la salsa, también le traigo algo muy particular, donde también hemos grabado cosas como el mejoral, ¿ya? Porque nosotros también le cantamos aquí, así como nos enfermamos, tenemos posibilidades de ayudar a las personas a mejorar. ¿Qué más que Rafael Escalona en esta versión de Guayacán cantándonos el mejoral? Yo pensé que un mejoral podía curarme de gran dolor. Yo pensé que un mejoral podía curarme de gran dolor. Vaya, qué sabor de este Él gran me va a artista. curar si es una pena de amor. Pero él me va a curar si es una pena de amor. Y allí podríamos nosotros determinar que realmente, y ya para finalizar, por temas de tiempo no podemos, pero nos estamos excediendo, que realmente el trasplante es ese eslabón del vínculo social que se necesita, que Colombia necesita. Realmente Colombia es una sociedad que ha venido golpeada por conflictos, crisis permanentes por muchos años, y eso ha generado una desconfianza. Esa desconfianza en sociedades que se tienen esas desconfianzas, se necesitan vínculos.
y el trasplante puede ser ese eslabón perdido junto con la cultura como el medio que da eso. Entonces, para algo tan complicado como el trasplante, yo les traigo hoy una canción del maestro Máximo Móvil, una persona... Oye, antes que continúe ahí, Luis Carlos, en el año 1976 era yo un niño. Fue la primera vez que yo escuché el nombre Christian Barnard, que ahí aparece en esta canción, por eso lo evoco en este momento, ya que muestras esa parte. Ah, bueno. No, y es importante cómo una persona iletrada, un indígena, digamos, poco culto para su época, pero con una inteligencia que apabullaba a cualquiera, ¿no? Cuentan que la Fundación Cardiovascular de Colombia lo invitó aquí a Bucaramanga al Premio Nobel de Medicina, el doctor Christian Barnard, y resulta que el maestro Máximo Móvil, como todo buen juglar, porque también pertenece a los juglares, a los últimos juglares que hemos tenido nosotros, lo dejó esperando, se quedó y lo dejó esperando. Pero bueno, ya eso será para otra charla. Yo aquí los dejo con esta última canción que se llama Aunque sufriendo te olvido, que habla del trasplante, en particular él le pide al doctor Christian Barnard que le haga el trasplante, está sufriendo. Hombre Máximo Móvil. Ay, ¿cómo haré para olvidar esos ratos tan legal que pasé contigo? Ay, ¿cómo haré para convencer a este corazón tan fiel que ya lo olvidaron? Que aquellos tiempos pasaron y como el viento volaron por distintos caminos. Que lo que aquí fue un cariño entre los dos fue un idilio y nada más es un dolor. Llora, llora, ay, llora corazón. ¿Por qué llorando? Ay, nos descansa el alma. Y hay un proverbio y dice que el que llora hoy, si sufre con paciencia, puede cantar mañana. Y hoy la pena que me embargue más tarde me puede ser diversión, porque difícil de cambiar es un corazón y Barnard cada rato que lo cambia. Difícil de cambiar es un corazón y Barnard fácilmente que lo cambia. Caramba, y el dolor me mata. Hablaba de la tranquilidad, que después habló Cénica para la buena muerte, como la toma aquí el maestro Máximo Móvil. Dice la paciencia, después de un sufrimiento, no puedes cantar. Christian Barnard, el favor de cambiarme el corazón por otro que sea más fuerte. Ahí lo quiero bien indolente para no volver a quererte ni acordarme de tu amor. Para que en otra ocasión, si tenemos un tropezón, poder mirarte frente a frente. Poder decirle a la gente que tú eres una indolente que jugaste con mi amor. Llora, llora, ay, llora corazón. ¿Por qué llorando? Ay, nos descansa el alma. Y hay un proverbio y dice que el que llora hoy, si sufre con paciencia, puede cantar mañana. Y hoy la pena que me embargue más tarde me puede
ser diversión, porque difícil de cambiar su corazón y verla cada rato que lo cambia. Difícil de cambiar su corazón y verla fácilmente que lo cambia. Bueno, agradecerles a todos y antes de despedirnos, maestro y doctor Laude, no sé qué conclusiones podrían darle ustedes a la audiencia con respecto a esa relación y esa fraternidad que debe haber siempre entre la cultura, la ciencia y por ende ese eslabón perdido que puede ser el trasplante como vínculo social que necesita tanto Colombia. Al menos una conclusioncita dentro de... Ahí, si quieren agregar algo del maestro Máximo Móvil, cómo se inspiró, ¿no? Yo siempre me quedo atónito, ¿no? Cuando veo cómo uno ni con todo el conocimiento, cómo puede uno en esos versos tan corticos, como decía Gabriel García Márquez, cómo puede decir tanto y cómo puede meter la ciencia médica en algo tan simple, hacerlo, el trasplante cardíaco, volverlo tan simple como lo volvió Máximo Móvil. Y tan sabroso. Oiga, Sabroso. sigue, maestro Santander Durán Escalona. Bueno, realmente es que me toman de sorpresa con un concepto que no tengo preparado de verdad. Solamente podría decir que lo que ustedes están haciendo es una actividad loable, destacable a máximo nivel y que tiene un gran futuro porque prácticamente han tomado la decisión de masificar la cultura por el trasplante de órganos. Esto es hacer un cambio sumamente importante dentro de la concepción de vida de la gran mayoría del pueblo colombiano. Entender que todo es una gran fraternidad. Que si hoy nosotros decidimos donar, antes de que donemos, de pronto somos receptores de una donación y que esa donación puede alargar nuestro transitar por el planeta y el acompañar a nuestra sociedad y a nuestra familia. Entonces, es una actividad de verdad sumamente importante y que merece todo el apoyo de las comunidades médicas, culturales, etc. Me propondría mayor difusión de este documento entre las comunidades y entre los grupos culturales, para que tomemos una visión diferente de nuestra labor como poseedores, gestores de cultura y transmisores de cultura. Y dentro de esa cantidad de esa variopinta de actividades artísticas y culturales, debemos incluir una visión diferente de la vida y de la muerte. Muchas gracias. A usted, maestro. Doctor Lau. Bueno, Luis Carlos, hablando ya de la fraternidad entre la ciencia y la cultura, yo creo que el maestro Máximo Móvil no vino con un trasplante, fue con un implante coclear aquí que le permitía aprender todo lo que escuchaba y podía convertirlo en música, en unas buenas composiciones, porque él tengo entendido que era un asiduo radioescucha, que era su método de aprendizaje que tenía, no fue a la escuela, de pronto no supo leer, pero tenía la facultad de leer. Y qué bueno que de pronto aquellas personas que no han tenido nunca la posibilidad de escuchar, de pronto todavía no está bien
acentuado el trasplante del oído, pero sí le pueden colocar un implante coclear que le permite ya acceder a este maravilloso mundo de lo auditivo. Entonces, esto da una esperanza que la cultura pueda hacer su más grande aporte y que pueda convencer a la humanidad a que pueda hacer la donación de órganos. Gracias, Laude, gracias. Sí, bueno, yo tendría dos conclusiones antes de finalizar. La primera, la importancia que el querer nuestras tradiciones, el explorar un poco más de esos juglares, de esos mitos, de esas leyendas que hay, nos enseñan mucho. No solamente el estudio de la mitología griega con Sísifo y en la caída de sino también cuando estudiamos al maestro Leandro Díaz, al mismo maestro Máximo Móvil, el mismo maestro que todavía, gracias a Dios, está aquí terrenalmente, no ha pasado esa puerta, el maestro Santander Durán, y que podemos apreciarlo. Y todavía juega fútbol. ¿Ah? Todavía juega fútbol. Ah, bueno, y todavía juega fútbol. Ojalá sea hincha del Junior, ¿no? Oiga, es que mi pase es del Junior. Juega bueno. Fútbol, juega fútbol y mucho más. y que podamos todavía nosotros apreciar las generaciones venideras, la importancia de nuestro folclore. Ahora bien, nosotros, esto, como dirían en el béisbol, pique y se extiende, porque el folclore colombiano no solamente es el vallenato, ¿no? Hay otros, la música llanera, nosotros podemos explorar y yo vengo trabajando en toda esa música, recopilando pasillos, todas esas inspiraciones de aquellos maestros y de aquellos compositores que nos han enriquecido. Y es importante que empecemos a querer nuestra cultura, porque hay métodos para poder explorarla, cultivarla como tal y exportarla, y más en el área académica, y unir la ciencia cada día más, la ciencia y el arte como tal, porque la medicina es ciencia y es arte. Esa sería mi primera conclusión. Y la segunda, yo creo que definitivamente el trasplante es ese eslabón de vínculo social que necesita el país. Parte de esos eslabones, porque son varios. Esto es una cadena, una gran cadena de cosas, y esperamos que Colombia y el mundo que está viviendo un cambio sea un cambio positivo, y qué más positivo que el trasplante. Maestro Santander Durán Escalona, doctor Laude Fernández, muchísimas gracias en nombre de la Asociación Colombiana de Trasplantes. Aquí veo voy a leerlo. La doctora Alma Rosa Terán, que dijo, al tomar el nombre de la canción y el autor, cuando estábamos hablando de Gabo, quiere rendir un homenaje al maestro Santander Durán. Especificaba Alma Rosa Terán, dice, fue una manera de decir que ausencia es un poema, porque nuestro Nobel siempre dijo que todo narrador es un poeta frustrado. Eso dice la doctora Alma Rosa. La doctora Clara Inés Prada también, que dice que la charla muy agradable, que no tenía idea que había tantas canciones con tanta influencia en el ámbito del trasplante. Que excelente, doctor Bray y el doctor Laude Fernández, y obviamente el maestro. Doctor Bray, sí, hay muchísimas canciones, infinidades. De pronto aquí en la parte de atrás ven una muestra de los 85,000 LP que tenemos nosotros solamente de música vallenata, que ha hecho engrosar todo este tema. Ahí están todos los de Santander Durán Escalona. Así que cuando quieran, todas las canciones que tengan que ver con medicina, trasplantes de órganos y demás, pues también podemos hacer nuestros aportes, y es con el mayor de los gustos. Claro, y el doctor también, Alejandro Niño, también le da las gracias, doctor, a Laude y al maestro Santander Durán, lo mismo que la doctora Liz Niño, que es muy valioso el aporte cultural y científico. Obviamente, como saben, el tiempo es corto, ya estamos pasados 20 minutos, entonces no me queda más que darle las gracias, reiterarle, decirle que un triple abrazo fraterno desde la distancia
para ambos. Esperamos volvernos a encontrar, ojalá en alguna parranda vallenata para hablar de... Hay un tema, doctor Bray, que quiero que antes de que cierre, quisiera que como dejarlo de manifiesto, es que sería bueno que, así como es agradable esta charla virtual, en algún momento pudiéramos hacer una charla presencial entre unos buenos artistas y unos buenos científicos. Sería un espectáculo. Oiga, maestro, es más, le comento algo a ambos. Quedan cordialmente invitados el otro mes, en agosto, la Asociación Colombiana de Trasplante, y a todos los presentes, los escuchas, los internautas, que tenemos nuestro congreso. Allá serán bien recibidos, en mi ciudad, en mi tierra, en Barranquilla. Nos podemos encontrar. Vamos a ver cómo gestionamos algo, para ver si nos podemos encontrar allá y hacemos al menos una parranda después que tiren las charlas académicas. Bueno, aprovecho también para invitarlo el día 26 de agosto en Bucaramanga, donde tendremos el congreso de todos los alcaldes de las áreas metropolitanas. Y vamos a hablar un tema también del Colegio Médico Colombiano, que espero que nos acompañe. Yo quería manifestarle que lamento de verdad que no hubiera podido asistir a esta charla el doctor Jairo Ortega, médico cirujano de la Universidad del Rosario, profesor de cirugía, pero además de todo eso es un hombre que reúne las condiciones de artista en el campo de las artes mágicas y es uno de los grandes impulsores de la magia en Colombia. Trabaja como médico mago y me envió un artículo bellísimo sobre los trasplantes, y lamentablemente hoy no nos pudo acompañar, parece que tuvo un cruce de horarios, pero esperamos que en la próxima reunión pueda asistir. Sería maravilloso. Sí, maestro, lo voy a dejar, él me dejó por acá, el doctor me dejó el link, lo voy a poner un momentico acá en el chat, para que todos lo puedan ver y puedan revisar el artículo. Qué pena, se me había pasado, el doctor sí me dijo, no pudo acompañarnos. Él tiene un estudio del trasplante, la magia y todo lo demás, muy rico, enriquecedor, y es bueno que lo leamos. Nosotros, pues en trasplantes en Colombia no es que se escriba mucho, pero de manera cultural yo creo que ya es un compromiso, creo que vamos a empezar a escribir, maestro, así que con trasplante y cultura. ¿No? Ok, maestro Santander Escalona. Agradecidísimo de ustedes. No, de ustedes. Un abrazo para usted. Bendiciones, muchas bendiciones. Carlos, y para todos los presentes. Ojalá los podamos ver muy pronto. Amén, igualmente. Feliz noche. Chao, chao. Chao, chao.